Dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Hablemos con Sentido Humano, un programa donde te ayudamos, donde compartimos, pero lo mejor es donde te acompañamos en este proceso que es la vida, en encontrar soluciones juntos, en ayudarnos juntos. Y hoy me da muchísimo gusto saludar a un gran amigo, aparte es un gran sacerdote, y que nos lo vamos a pasar muy bien en estos 45 minutos, una hora, aquí en esta sección que es Razones de Vida. Razones de Vida, donde vamos a encontrar hoy el tema es fabuloso porque es formas de vivir la vida, la vocación de la persona humana, qué vocación tenemos, cómo vamos a caminar, qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues nos va a acompañar el padre Emerson. Padre, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí. Agradecer este espacio que nos dan la oportunidad de compartir. Saludo a Cuy Valenzuela y con él pues a todos los que nos siguen en esta transmisión. Es un gusto el poder compartir un poco de la experiencia. Mi nombre, como decía aquí el doctor Cuy, soy Emerson de Jesús Cárdenas Soto, originario de Durango. Ok. Tengo 7 años de sacerdote. Va, va, va. Vengo de una familia muy integrada, católica. Mis papás aún viven y pues también les saludo si por ahí nos ven. Sí, sí, sí. Igual tengo 4 hermanos, la mayor de ellas hermana que pues ahora ya está en el cielo, además 3 hermanos, que ha sido muy interesante el proceso del cual vengo, el proceso familiar, Sí, sí. puesto que pues cada uno de mis hermanos ha tenido la oportunidad también de pues lograr una realización en su vida a través de alguna profesión. En este caso, pues mi hermana mayor era psicóloga, licenciada en administración, Vaya. luego el mayor ingeniero en sistemas, el que sigue licenciado en administración, y el otro hermano pues es médico con especialidad en ortopedia. Ok. Y digo esto no porque me da gusto, o sea, el compartirlo, sobre todo cuando tengo la oportunidad, puesto que yo lo veo como una riqueza que en mi persona, que en la familia, pues ha derivado en tantas tertulias, donde tenemos Me que imagino. platicar de diferentes cosas y siempre pues con la dirección de nuestros papás, que pues es gente de valores, es gente de una familia tradicional y tantas cosas, ¿no? Que de mi familia yo pudiera compartir, pues de alguna manera ahí el sentido de De protección, acuerdo. vamos a decir, la realización, el poderse defender, pues desde ahí surge y por eso me presento, pero no nomás soy yo, Sí, o sea, soy de donde vengo. inclusive digo, no vamos ya a estar entrando al tema prácticamente, pero inclusive estás diciendo precisamente estos fundamentos de dónde toma uno de pronto este deseo de servir o estos llamados o estos, y nos estás diciendo de que vienes entonces de una familia que hace una parte de la vocación es la profesión, que bueno, cabe la pena señalar que no la profesión es la vocación, porque luego nos equivocamos y no sé, la semana pasada estaba con una chiquita de 17 años, dice, es que ya me hicieron un test vocacional. Le dije, qué impresionante, ya saben si vas a ser mamá, si se vas a ser esposa, cómo vas a tratar a la gente, qué tipo de gerente vas a ser, si vas a ser gerente. No, dice, nada más me dijeron que podía estudiar. Ah, no, te hicieron un test de aproximación profesional. Y Exacto. tú nos estás diciendo ahorita en esta área, dice, en mi familia, en los fundamentos de mi familia, fue muy importante desarrollar la profesión. Y entonces nos dices que tienes, eres tú y 3 hermanos más. Tu hermana mayor que falleció, nos Así dices, es. bueno, hace mucho ya falleció. Sí, tiene aproximadamente 10 años. Híjole, Ella era la mayor, tenía 30 años. bien joven. Bien joven, pero duele, sí, Sí, uno es humano, ¿no? claro, Pero también aquí la cuestión de la fe ha sido muy fuerte. sí, En torno, pues, murió en un accidente, se dan tantas cosas las cuales uno descubre que no es fruto de algo casual o no es un accidente, por decirlo así, sino detrás de ello, podemos decir, está la providencia. sí. Y aquí la fe ha sido un factor fundamental en la familia donde, pues para nosotros no podemos decir ella murió, ¿no? Sino empezó a vivir, o Sí, sea, claro. y hay signos de ello. Sí, sí, hay muchas personas que hemos entendido
el tema de la muerte como una palabra que divide nuestra parte de vida física con la vida espiritual. Ayer en la sección de Constrúyete con R de Resiliencia había una mamá que nos platicaba el tema de su hija que muere a los 4 meses, que realmente tenía un problema cardíaco, no iba a nacer viva y ella dice, no, bueno, tenías derecho a vivir dentro de mi vientre y afuera. Y sigue dando una vida enorme a su hija que se llama Ana Ceci, que está en el cielo, y la mamá sigue dando y el papá sigue dando una vida como tu hermana, ¿no? Porque aparte, por lo que nos dices, su vocación era de inquietud, psicóloga, administradora, como que se movía y como que era como muy inquieta y bueno, pues de pronto Dios habla a los inquietos también para organizar sus planes y demás. Pero luego dices, también hay un ingeniero Un ingeniero en en sistemas, sistemas, otro licenciado en otro administración licenciado en y administración un médico. y un médico. O sea, está aquello, de verdad que saque alguien la guitarra y se pone sabroso. Y un sacerdote, porque imagínate el diálogo entre el ingeniero y el sacerdote, ¿no? Lo tangible, lo duro, lo Sí, rígido, que aparte los ingenieros tienen una espiritualidad muy especial, no por ley, pero me refiero a, tienen su espiritualidad muy especial. Y bueno, pues entonces, tus dos papás aún viven, padre. sí, gracias a Dios aún viven. Y digo, debo reconocer ante todo que pues ha sido la dirección también de ellos, ¿no? El a veces es el estar ahí cerca, a veces tener que corregir, pues lo que de alguna manera se ve en frutos, que no puedo decir aún que ya se hayan logrado en la totalidad, digo, aparte de mi hermana, pero sí yo siento que se ve, o sea, lo que hemos recibido también en la manera en la cual pues cada uno desempeña su profesión, muchas Sí, pues al sí. servicio de los demás. Claro, eso es fundamental, digo. No tiene sentido la vocación si no sirve. O Exacto. sea, y ahí está el dicho que dice el que su vida no sirve para servir, pues su vida no sirve, obviamente. Entonces, pues es interesante también conocer a la persona que es Emerson. Obviamente a ti te atrae esta parte de la vocación sacerdotal, 7 años. Dicen que cualquier vocación vive lo que se vive, el matrimonio y el sacerdocio, o el celibato, o sea, la vocación religiosa. Dicen que se vive lo que se vive y las etapas son iguales, dicen por ahí. Dicen, a los 7 años la gran mayoría de los matrimonios se divorcian. O es el tiempo del divorcio. A los 7 años los sacerdotes dudan, dice, y empiezan a... Y vamos a hablar de eso hoy, de por qué también a veces hay personas que de pronto dicen, estaré en lo que debo de estar, estaré haciendo lo que debo de hacer, estaré haciendo lo que verdaderamente la gente espera de mí. Y entonces, pues vamos a entrar de lleno, si te parece, padre Emerson, Claro. en el tema de la vocación, porque aparte, digo, para cerrar un poquito más conociéndote a ti, eres padre, eres sacerdote. ¿Dónde estudiaste? Bueno, los estudios básicos aquí en el Aquí Seminario en de el Durango, ok. filosofía y teología. Ujú. Luego se me dio la oportunidad de estudiar en Roma, en la Universidad Gregoriana, Va. el bachillerato y la licenciatura en ciencias sociales. Bien, Un poco de especialidad en comunicación social. perfecto. Claro que desde el enfoque no tanto técnico, no tanto así del aspecto mediático, sino en el sentido de la comunicación y su relación con la ética, su Sí, relación con la doctrina social de la iglesia. Y es esa un poco el bagaje que traigo de estudios. Luego tuve la oportunidad también de hacer una maestría perfecto. en ciencias de la educación. Y Ah, pues muy bien. eso es lo que hasta ahorita he tenido la oportunidad de más o menos empaparme. Entonces eres maestro de la educación, eres un experto en comunicación social, no en el tema técnico, por así Claro, decirlo, o sea, oye, ponme aquí las cámaras y cómo se... No, sino en el tema de la profundidad, hablando de la sociología misma, exacto. del dogma, obviamente, sí, y obviamente pues eres sacerdote también, que el sacerdocio, bueno, pues es más que una profesión, ¿no? Eso se cuece aparte, sí, y ya lo iremos platicando aquí. Y ahorita dentro de la iglesia, ¿qué haces, padre? Bueno, ahora estoy trabajando precisamente en la pastoral vocacional. Ah, va, Soy va. el coordinador diocesano Ujú. junto con un diácono, el diácono Francisco López de la Rosa. Apenas nos nombraron hace 2 meses A los dos. a los dos. Sin embargo, yo traía ya un poco de experiencia puesto que estuve sirviendo desde antes como auxiliar. Ahora, además de la pastoral vocacional, colaboro también en la oficina de comunicación social, en el arzobispado, junto al padre Perfecto. Noé como colaborador.
también un poco en la parroquia universitaria, junto al Bien. Padre Homero. Ah, perfecto, entonces, pues andas ahora sí como de multitask, ¿no? O sea, Sí, estoy sí, aquí, sí. pero bueno, así es la vocación, es como cuando un médico dice, ¿y qué haces? Pues doy consulta, hago cirugías, también doy recetas, o sea, empiezas a hacer toda la estructura de las funciones cotidianas también dentro de su profesión, aunque la vocación pues lo vamos a platicar. Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que entrando ahí al tema ya de lleno, porque nos has descrito muy bien tu vocación como de hijo, de hermano, nos has compartido obviamente tu vocación sacerdotal un poco, pero entremos de tema, o sea, en el tema de la vocación. Pues el programa de hoy es formas de vivir la vida. Y yo creo, soy un convencido que la primer forma de vivir la vida es entendiendo para qué fuimos creados y para qué podemos servir. Y entonces yo creo que ahí entra el tema de la vocación, Padre. En tu experiencia, ¿cómo podemos empezar a entender el tema de la vocación? ¿Qué es la vocación? O sea, ¿por qué hay tanto problema, inclusive hoy actualmente en la vocación? Pero partamos de qué es la vocación en tu experiencia. Bueno, el término vocación, partamos de una definición nominal que en realidad pues es etimológica, ¿no? Sí, sí. Viene del latín vocare, que significa llamar. Entonces ya como sustantivo, la vocación, pues si nosotros queremos dar un sinónimo, ¿no? Ujú. Es un llamado. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, etimológicamente es eso, es un llamado. Y ya nosotros podemos comprender que en torno al término vocación, al término llamado, pues hay otros términos que orbitan a su alrededor, Sí. que para comprender mejor el llamado, pues hay otros conceptos que tenemos también que tener claros. Yo ahorita me atrevería a decir Ujú. otros dos junto al término vocación, que sería respuesta Ok. y misión. Ahora, ¿llamados a qué? Sí. Ahorita decíamos, bueno, pues todos de alguna manera en la vida tenemos, no sé, una razón de vida, Ujú. estamos hechos para algo. Sí, de acuerdo. Y en este sentido, pues a mí me ha ayudado mucho desde esta experiencia, tengo que decirlo también desde esta perspectiva Sí. desde la cual nosotros abordamos el término vocación, una distinción que se hace acerca de los niveles de la vocación. Va, va, va. Es decir, nosotros podemos decir, todos tenemos vocación. Sí. Ese es un punto de partida. Todos tenemos un llamado, pero ese llamado se da en diferentes grados. Entonces, en un primer nivel está el llamado a la vida, Ok. que es precisamente la vocación humana. Todos, desde el momento en el que nacimos, pues fuimos llamados a la existencia. Ujú. Y esa llamada nosotros la verificamos día con día cuando respondemos y decimos, hoy me levanté y quiero vivir la vida al máximo, quiero dar un testimonio de que estoy agradecido porque puedo respirar, porque puedo, no sé, o sea, ver todo lo que hay a mi alrededor, porque puedo caminar, porque soy libre. Ese es el motivo por el cual también se defiende, ¿no?, la vida de los demás. De los ¿no? demás, pero fíjate que aquí estás entrando en un punto importante en este llamado que tú dices, bueno, hay diferentes niveles. Yo creo que esto que tú estás diciendo ahorita es fundamental. Yo creo que ahorita es fundamental. Yo creo que en otras épocas del mundo, en otros tiempos del mundo también. Pero hoy el mundo, en estas filosofías, por ejemplo, de cuánto tienes, cuánto valgo, que se llama positivismo, solamente existe lo que puedo tocar, lo que puedo ver, lo que puedo leer. En estas filosofías de exigencia y de demanda de que mi hijo sea alguien en la vida, porque de pronto empezamos los papás desde 1950, estudia para que seas alguien. Sí. Fíjate cómo rompe esa frase la idea de este primer nivel de llamado a la vida. O sea, no eres nada. Si tú no tienes un papel, si tú no tienes un trabajo, si tú no tienes no sé, algo que te dé, o sea, te pongo un ejemplo. De pronto los médicos somos muy fríos y cuando nos topamos entre compañeros médicos en algún pasillo de hospital y demás, que hace mucho no nos veíamos, entonces de pronto nos preguntamos, ¿qué ole? ¿Qué hiciste? Pero no nos estamos refiriendo más que otra cosa de ¿qué tantos niveles de posgrado tienes? Y entonces el otro le responde, no, fíjate que salí de la facultad y me fui a hacer una especialidad a tal lado, y luego una subespecialidad, y luego la subespecialidad del dedo chiquito, y luego de la uña, y empezamos a presumir todo lo que hemos estudiado. Y entonces nunca ingresamos el primer nivel.
Y entonces cuando ya no tenemos qué hiciste y ya no podemos servir solamente con una profesión a lo mejor educativa, nos sentimos vacíos. O los jóvenes que de pronto se sienten vacíos porque ¿de qué sirve? ¿Para qué sirvo? No sirvo para nada, mira, no. El primer nivel del llamado, dice, el primer nivel de este llamado es la vida. La vida. Sirves para vivir. O sea, es decir, aunque no hagas nada, por el puro hecho de ser, ya vales, ¿no? Ya tienes un llamado, Dios te va a usar para algo, tengas o no tengas papeles, tengas o no tengas profesión, tengas o no tengas a lo mejor un trabajo específico, Dios te va a llamar para lo que siga a lo mejor en otro segundo nivel. Por eso me parece importante señalar este primer nivel. De hecho sobre esto, o sea, pudiéramos casi tener un programa especial, sí, o sea, acerca de la, de hecho yo casi yo me atrevo a decir es la sección, ¿no? Y, sí, la razón y al ver, hablemos con sentido humano, o sea, es eso. Sí. Y todo lo que se hace, pues es en el fondo descubrir ese vamos a decir, ese para qué fuimos hechos. ¿Cuál es el sentido del por qué hago lo que hago, ¿no? Y aquí, digo, en este sentido también me es muy rico, ¿no? Hablar todavía a un nivel meramente humano, como grandes pensadores, ¿no? A lo largo de la historia esto ya lo han percibido. Sí. A mí me llama la atención desde la antigüedad, entre los griegos, las fábulas que había, esas, vamos a decir, como cuentos, ¿no? Pero que tenían algo de fondo, una enseñanza, que de alguna manera transmitían en el fondo un sentido también. Hay una que particularmente me llama la atención, ¿no? Y esta trata acerca de la persona y la máscara. Okay. Y dice la persona es como el personaje del teatro. Dice que iba caminando en una ocasión un hombre, ¿no? Por la orilla de un río, de un arroyo, y se encontró una máscara. Iba una zorra, perdón, es la zorra y la máscara. La zorra y la máscara. Y cuando encuentra aquella máscara, sí, la contempla, y es una máscara tan bien hecha, es una máscara, vamos a decir, tan estéticamente ordenada que cuando la contempla dice, qué bellos ojos, qué bella nariz, qué bella boca, pero al final dice, mas no tiene cerebro. O sea, es una máscara vacía. Exacto. Que luego en esa misma dimensión hay que tomar en cuenta, aparece el tema del prosopón, ¿no? Que es la máscara, la persona que enmascara quien verdaderamente soy. Exacto. Es decir, no es únicamente decir la vida, ya la vida de principio pues es valiosísima, ¿no? Pero cuando hablamos de la vida humana, cuando hablamos de toda la dignidad que nosotros tenemos, pues es que si nosotros tuviéramos la capacidad, ¿no? De percibir cómo hemos sido hechos, pues simplemente no nos quedaría más que arrodillarnos o dar gracias, porque en cada uno de nosotros hay una perfección, hay todo un orden, hay toda una inteligencia, y muchas de las veces, aun cuando en las apariencias y el mundo nos enseña a valorar a la persona, como decíamos ahorita, ¿no? Sí. A lo mejor por lo que tiene o por cómo aparece ante los demás, pues hay todo algo, todo un fondo, ¿no? Que es lo que verdaderamente da valor. Ahí está el poema ese que venía en los billetitos de 100 pesos, ¿no? De Nezahualcóyotl. De Nezahualcóyotl. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 pero veces. amo más, dice. Amo más. A mi hermano el hombre, ¿no? Decía, algo así, sí, hermano. Sí. Amo el canto del cenzontle, qué bonito canta. Sí, yo no conocía bien, pero luego le pregunté a un tío que ya es mayor y decía, no, si oyeras los chenchos, o sea, no, cómo tienen voces bonitas y cada que cantan atrae, ¿no? El chencho es el cenzontle. El cenzontle. Tienen varios nombres, chontles o tienen así diversos nombres. Y luego el color del jade, una piedra preciosa, qué bonito se ve. Sí. El enervante perfume de las flores, qué bonito huele. Dice, pero todo eso al final de cuentas, sí, atrae los sentidos, pero nunca se va a comparar a la grandeza que tiene un ser humano. Sí, de acuerdo. Por eso él lo concibe y lo dice, pues estará muy precioso todo eso que se ve, eso que huele, eso que se escucha, pero todavía más hermoso es cada ser humano. O sea, el primer llamado que tienes es un regalo, yo creo, así, por lo que tú me estás tratando de decir hoy, o yo trato de entender más que nada. Sí, dice, el primer llamado es un regalo, perdón, y es un regalo de Dios. Yo te regalo la vida. Y yo creo que en el paquete, Padre, viene la libertad, ¿verdad? O sea, yo creo que en el paquete dice, yo te regalo la vida y tienes un llamado a la vida. O sea, tienes un llamado a vivir la vida, seas como seas. No tienes por qué sentirte
menos que nadie, no tienes por qué tener menos que nadie. Hay cosas intangibles y cosas tangibles, y el ser humano se mide por quien es nada más. Y Dios te da ese primer llamado, yo te pongo, te lo regalo, y viene el proceso de la libertad, donde también lo regala Dios, yo creo, para ir eligiendo este proceso de llamados o de vocación a los siguientes niveles, ¿no? Exacto. Aquí pues podemos decir ahí hay un crecimiento, ¿no? Entonces, después del nivel, del primer nivel, que es la vocación a la vida, la vocación humana, ya nosotros podemos hablar de la vocación cristiana. Okay. Y aquí es algo que tiene vamos a decirlo así, es como que transformar el aspecto meramente humano. Sí. La vocación cristiana pues se da a partir del bautismo, es decir, en el momento en el cual nosotros nos decimos y somos hijos de Dios. Y de alguna manera también por el bautismo, porque somos hijos de Dios, estamos llamados a algo grandioso que es la salvación, que es el reino. Entonces es la vocación a la santidad, que yo tengo que decirlo también por si hay alguien, ¿no? que quizás ahorita en su proceso de fe todavía pues no ha avanzado a comprender toda esta parte, ¿no? de la revelación o de Dios en su vida, no ha tenido las herramientas. En el nivel humano, esta vocación a la santidad, podríamos decir, es la vocación a la felicidad. Sí, que ahora la traducen así. Sí, un santo, bueno, varios santos, Santa Teresa, San Agustín, lo traducían a la inquietud de mi corazón, ¿no? Mi corazón está inquieto, hasta que no te encuentre. O sea, desde la iglesia se propone esto, ¿no? O sea, es tu vocación cristiana. Todos tendemos a esta vocación, tengas cualquier religión que tengas, o sea, tu corazón está inquieto. Yo te lo traduzco en lo cotidiano, dice, ¿de qué me ha servido trabajar con todo esto? Mira todo lo que he hecho, mira todo lo que he adinerado, y no estoy diciendo que el dinero sea incorrecto, o sea, estoy poniendo el ejemplo de esta persona que me lo comentó. Sí, no quiero que piensen nada, entonces hay que irnos de pordiosero. No, si tienes la vocación de pordiosero, pues bueno, date, ¿no? Pero estoy diciendo que esta persona decía, mi corazón, y luego dice, mi corazón está como vacío, y siente que está llamando a algo, y luego me tocaba un vidrio que tengo ahí en el consultorio, y dice, como que de vez en vez me toca algo, como que alguien me llama, pero no sé qué, porque hay un llamado en mi corazón. ¿Por qué? Mira, o sea, ¿de qué me sirvió tener tanto? ¿De qué me sirvió andar tanto? O sea, y a veces estos son errores que vamos teniendo porque no alcanzamos a traducir, y tú lo estás traduciendo de una manera espléndida hoy cuando dices, es que hay una vocación propia a Dios, hay un llamado propio, y mi corazón está inquieto y se va moviendo, Padre. Sí, ahí eso que decía San Agustín, ¿no? Señor, nos hiciste para ti. Sí. Y es que ya en la misma perfección, voy a decirlo así, claro que también no podemos olvidar que tenemos límites por el hecho de que somos criaturas. Sí. Pero en esa imagen de Dios que cada uno de nosotros tenemos al mismo tiempo también el llamado pues a vivir con Dios. Entonces eso es muy importante. Ahorita a propósito de lo que comentabas, me hacía recordar, bueno, yo de pequeño tuve la oportunidad de convivir también con un tío abuelo que vivía en la casa y vamos a decirlo, era como la sabiduría, ¿no? Él era sacerdote, digo era porque ya falleció, o es sacerdote pero ya falleció. Y de él aprendí tantas cosas, entre ellas, pues algo que me llamaba la atención era que le gustaba Facundo Cabral. Qué bien. Y cuando, ciertamente Facundo Cabral, pues hay cosas valiosísimas, ¿no? Sí, pero también como todo, sí, ¿no? es un cantante. Exacto. Pero también yo me atrevo a decir, es un ser inquieto, una persona inquieta, y por eso de repente pues habla, ¿no? Pero habla también en ocasiones incluso con sentido. A mí me llamaba la atención en la canción esa de Pobrecito mi patrón. Sí. Empieza diciendo, Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Sí. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Sí. Y es lo que decimos ahorita, o sea, hay tanta gente que muchas de las veces piensa que la felicidad está a lo mejor en algo material, pero luego ya cuando posee aquello material, hay vacíos. Sí, o sea, porque no está completa su vocación, Padre, estarás de acuerdo. O sea, está completa una área de su vocación, pero no está íntegra. Por eso hablamos nosotros constantemente, aquí en Hablemos con Sistema Humano, de la integralidad de la persona.
está completa tu profesión. Y entonces te pierdes en la profesión. Y te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas veces te has juntado con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, y no puedes hablar de otra cosa más que del propio trabajo? Estas reuniones que de pronto dicen, nos vamos a juntar el fin de semana, pero de verdad, chin chin el que hable del trabajo, y hablas del trabajo. Yo les digo a veces, es como una locura trabajar todas las semanas, y de pronto el fin de semana hacer una carne asada con los compañeros de trabajo, porque entonces los vas a volver a ver el lunes, y entonces dices, no, no puedo hablar, no puedo hablar de otra cosa. O sea, yo sacerdote no puedo hablar de otra cosa más que de mi propio trabajo. Oye, ¿de verdad no puedes hablar de ti como persona? No puedes hablar de tu vocación matrimonial, de tu vocación fuera de persona, de tu vocación social, de tu vocación. O sea, me estás hablando solo de una área específica, y ahí es donde tu corazón está vacío. Tendemos a ti, Señor, nos movemos a ti, cambiamos de ti, claro, en una libertad, porque luego después piensan las personas decir, sí, entonces déjame la paso orando y déjame la paso. No, bueno, va, si tu vocación es contemplativa, pues bueno, o sea, pero es ese proceso donde tenemos que ver en este nivel que tú estás diciendo, hay un nivel llamado a la vida, vales porque vales, por el hecho de estar en la libertad. Dios te da lo que desde la iglesia se llama vocación cristiana. Quiero, a ver si estoy en lo correcto, Padre, tú corrígeme. Quiero resumir esto de vocación cristiana es, yo te ofrezco, yo Cristo te ofrezco el atajo, el camino perfecto para que llegues a Dios. O sea, yo y te llamo para que con tu actividad que te di, ingeniero, sociólogo, padre, esposo, hijo, para que esta vocación que tú elegiste con tu libertad, llegues rápido a Dios y sientas ese bienestar. Porque no solamente es lo que digamos nosotros, sino lo que dice la palabra. Cuando dicen, ¿cuál es el plan de Dios? Es sencillísimo. Si uno dice, yo tengo planes de bienestar para ti y no para tu mal. Y luego todavía te dice, para que tengas un futuro lleno de esperanza. Cuando hablamos de vocación con jóvenes o cuando hablamos de vocaciones tardías, no me refiero a religiosas, una persona que es contadora y dice, no soy feliz. ¿Por qué? Porque no tienes un futuro lleno de esperanza. Entonces yo les propongo esto que dice la palabra, dice, de verdad tengo un plan de bienestar. ¿Te ha hecho bien esto o te estás enfermando? Y empezamos a hacer un análisis. Y luego fíjate, otro síntoma, bienestar, que tengas un futuro. ¿Te ves al futuro? Y luego tercer síntoma, lleno de esperanza. De verdad estoy esperando a que llegue, estoy ansioso. Dice, y no para tu mal. Entonces, por eso es fundamental esto que tú estás diciendo. Cristo entonces nos dice, oye, pues yo te ofrezco este camino, ¿no? Sí, mismo San Juan nos lo dice, ¿no? En el capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Yo soy el camino. Entonces, ciertamente que Dios, pues desde el momento en el cual nos ha creado, ha inscrito también en nosotros grandes cosas, es ese estado original, ¿no? Sí, de acuerdo. Que a lo mejor el hombre, por su criaturalidad y mal entendida su libertad, queriendo dejar a un lado de Dios, a Dios, pues cae en el pecado, y en ese sentido pues hay necesidad de redención, y es ahí donde se nos da la revelación en Cristo, ¿no? Y Cristo viene precisamente a salvarnos, viene a decirnos mediante todas sus palabras, pero también me atrevo a decirlo así con sus signos, cómo es que nosotros tenemos que hacer para participar otra vez de Él. Y eso es algo grandioso. Ahorita, a propósito de lo que comentabas, yo pienso que algo que tiene que estar bien claro es la noción que nosotros tengamos del ser humano. ¿Qué es el hombre? Porque de alguna manera, como entendamos nosotros al hombre, al ser humano, vamos también a entender para qué está hecho. Y muchas de las ocasiones el problema de nuestro tiempo es que partimos de una concepción del hombre reducida. Sí, es decir, decimos el ser humano pues es a lo mejor sentimientos, el ser humano es materialidad, y dejamos tantas cosas de lado. Yo ahorita quisiera ir rápidamente a hacer una síntesis de una fundamentación antropológica que nos hace un maestro, se llama Rocco D'Ambrosio, pero muy esquemático, muy bien, y esa yo siempre lo utilizo como base en las clases que nos toca compartir. Y él decía, ¿qué es el ser humano? Luego
pues es imposible definir. Sí, no. El ser humano no lo podemos aproximarnos así totalmente, y él decía, es un misterio. Pero es un misterio que al mismo tiempo en momentos se deja abrazar. Y ante ello nosotros podemos decir, decía junto con otro autor que se llama Giorgio Lapira, es una estructura cuadrilátero, un triángulo a cuadrilátero, para definir 3 realidades que poseemos como seres humanos y 4 relaciones. Esto es muy importante y tiene mucha trascendencia en lo que vamos a decir. ¿Cuáles son las 3 realidades? Las 3 realidades son realidad cognitiva, realidad emotiva, bien, y realidad corporal. Razonar, sentir y accionar. Lo físico. Y lo físico, es decir, lo que se ve. Sí, porque yo puedo pensar y no hacer nada. Puedo sentir y no hacer nada. O puedo accionar sin pensar. O sea, lo físico, razón, sentimiento y lo corpóreo, que se ve, lo corpóreo. Eso somos. ¿Quién es Emerson? Pues Emerson, hablando de lo corpóreo, ¿no? Es el padre de 1.73, sí, moreno, etcétera, la descripción física. Pero aparte yo soy mi manera de pensar, soy mi manera de sentir. Dice, pero no nomás esas 3 realidades. Hay 4 relaciones que son fundamentales. Y luego dice, son la relación conmigo mismo, la relación con los otros, segunda, la relación con el otro, tercera, el otro con mayúsculas, exacto, que es Dios. Es Dios, que en algunos casos, cuando hablan, vamos a decirlo así, incluso aquellos que no comparten nuestra fe, ese otro con mayúscula es como su razón de vida. Sí, de acuerdo. Y la relación con la naturaleza. Entonces, conmigo mismo, con los otros, con el otro con mayúscula y con la naturaleza. Pero aquí viene algo muy importante. Dice, para que el hombre, y eso es de Manuel Munier, alcance dice el sentido global de su existencia. Me gusta ese término. La felicidad, vamos a decirlo sencillamente. La plenitud. Para que el hombre alcance la plenitud, tiene que tener el equilibrio en estas 3 realidades y en estas 4 relaciones. Y de acuerdo, estoy de acuerdo ahí contigo, porque luego vemos, una persona me decía ayer, dice, es que es muy inteligente, estaba con el esposo y estábamos platicando el matrimonio en una sesión, dice, y es que es muy inteligente, y luego dice el esposo, pues si yo fuera muy inteligente, se refiere ella a su esposa, pues si yo fuera muy inteligente, no haría tanto daño a mis relaciones con... Entonces ahí está diciendo, no soy tan inteligente. A lo mejor tú... Está desequilibrado. Está desequilibrado, dice, a lo mejor tú piensas que soy inteligente porque me va muy bien en el despacho. O sea, pero si fuera yo tan inteligente, entonces no destruiría a través de estas relaciones. Otras personas dicen, si yo fuera tan inteligente, entonces, por ejemplo, una persona que va en el carro y tira basura, oye, y a lo mejor se porta muy bien con la gente, dice, no hombre, es que Lupita emocionalmente es muy linda, es muy buena, pero también le definen su vocación el que está tirando basura, el que probablemente no ve su relación con la naturaleza adecuada, o no respeta la naturaleza misma. Te voy a poner un ejemplo más grande. Gente que tiene estudios muy fuertes de postdoctorado jurídico, y abona con leyes de muerte. Entonces uno dice, ¿de verdad estudiaste tanto para decir, es mejor matar a ese niño? ¿De verdad? O sea, ¿dónde está tu globalidad? ¿Dónde está tu plenitud? ¿No? Yo ahí me atrevo a decir ahorita, ¿no? O sea, luego trae también uno un bagaje de una perspectiva filosófica, sobre todo desde el sentido desde el cual nosotros la abordamos, ¿no? La filosofía. Pero aquí tendríamos que distinguir a una persona verdaderamente inteligente de una persona que sabe cosas. Sí, de acuerdo. Porque en este sentido, la inteligencia por sí misma, la inteligencia tiende a la verdad. Sí, siempre. Aunque se equivoque, te voy a poner un ejemplo que yo creo que pasó. Este señor Stephen Hawking, de silla de ruedas, con su teoría precisamente de las realidades paralelas, dicen que la conversión de la persona se parece a los astrofísicos, o sea que tarde que temprano ellos se convierten porque ellos no están buscando mentiras. Exacto. La astrofísica busca la verdad, ¿sí? O sea es muy dura, o sea, dice, entonces a él le faltó tiempo para la conversión, que ya empezaba, ya tenía diálogos con el Papa Francisco, ya empezaba con diálogos más profundos, pero esa es la inteligencia, tiende a la verdad. Había hace poco, un muchacho que platicaba muy inquieto, que conoce de matemáticas y se está especializando
y tanto le atraen los números que de alguna manera él decía, es que aquí está donde yo me voy a realizar. Pero él hablaba de tal manera de la perfección que encuentra en los números que llegábamos, o sea, platicando a decir, es que esto no es fruto, volvemos de lo mismo, a lo mismo, ¿no? O sea, no es fruto de la casualidad. De hecho, tanta perfección habla de una perfección más grande que nosotros decimos, pues es Dios. Sí. Y aquí, bueno, nomás para terminar este aspecto, la verdad se convierte al bien. Sí, sí, Entonces, sí. una persona no puede ser inteligente si obra el mal. Sí. Digo, inteligente en sentido pleno, ¿no? En el sentido sí, en la plenitud que estamos diciendo. Verdaderamente abierto a la verdad. Sí. Y eso es básico. Únicamente para concluir sobre esta cuestión antropológica, ya quizás para pasar al último nivel de la vocación, me gusta mucho eso que llama Emmanuel Munier cuando habla del equilibrio. Dice, si tú quieres lograr la serenidad global de la existencia, tienes que equilibrar mente, corazón, cuerpo, sí. Tienes que equilibrar la relación contigo mismo, con los otros, con el otro y con la naturaleza. Digo, esto es importante porque ahorita decíamos, ¿por qué a lo mejor alguno alcanza algo en su vida que aparentemente pues debería de darle la felicidad y no le da? Porque quizás partió, vamos a decirlo así, dándole prioridad a alguno de estos aspectos, o sea, una de las 3 realidades, una de las 4 relaciones. Pero aquí cuando Emmanuel Munier habla del equilibrio, él dice, ¿quieres ser feliz? Equilibra estas cosas. Y luego dice, pero el ser humano no es una arquitectura inmóvil. Sí, no es dinámica. Exacto. Entonces, sí. Constantemente estamos en búsqueda. Aun cuando el hombre logra el equilibrio, no puede decir, ya llegó a un estado en el cual va a permanecer. Esa es una lucha día con día. Cada mañana cuando nos despertamos, tenemos que decir, bueno, yo hoy tengo que buscar equilibrar lo que pienso, lo que siento, esto que soy, cuidando mi cuerpo, ¿no? La manera en que me relaciono conmigo, la manera como me trato, pues, como trato a los demás, qué relación tengo con Dios. Ahora ha sido interesante este tiempo de pandemia. Yo me he puesto a pensar y me pregunto a veces, o sea, nuestra relación con Dios, ¿cómo la estamos viviendo? Sí. Y me pongo a pensar en esto, puesto que ciertamente que hay toda una situación, ¿no? Que nos orilla a lo mejor a estar en casa, pero eso no impide el que nosotros también alimentemos nuestra fe, porque aquí cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, no debemos de dejar de entender que es vida. Entonces, si la dejamos de alimentar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a debilitar, incluso podrá morir, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros alimentamos nuestra fe? Y ya termino esto acerca de Munier. Él hablando acerca de esto dice una cosa así muy bonita, dice, el hombre en ese sentido se parece más a una pieza musical, más que una arquitectura inmóvil. Y luego ya cuando nos decía el maestro, a ver, una pieza musical, no sé, dame el 4º movimiento de la 9ª sinfonía. Sí, bueno. Entonces ya a algunos se le ocurrió decir, no, pues yo aquí lo traigo en la memoria. No, eso es un soporte. Sí. La música, ¿dónde está la música? La música está en el presente, sí. Pero en esa conjunción de sonidos que pasan, y luego incluso hacía una alegoría, ¿no? A veces notas negras, a veces blancas. A veces silencios. Sí. Corchete. Silencios. Sí, silencio. Pero que ya en el todo, vamos a decir, en la armonía que logran, en el equilibrio, provocan ese sentido de plenitud, esa realización. Entonces, ese es el equilibrio, ¿no? Que estamos llamados a vivir en aquello que somos. Aparte tenías un poeta de maestro. Pero fíjate, yo aquí, porque vamos a entrar ahora hacia las formas de vivir esta vida, yo aquí hago una pauta para decir, papás, hermanos mayores, abuelos, están preocupados por la vocación de sus hijos, ocúpense. Esto es la vocación, porque tú dices, ¿y esto qué tiene que ver? Es que cómo piensas, hijo, es que cómo sientes, es que cómo te vistes o cómo actúas, es la acción de tu cuerpo, cómo vas a pensar de grande, cómo vas a sentir. Ahora, es vocación también explicarles y decirles, ¿cómo te vas a relacionar con la gente? Te pongo un ejemplo, una persona que me traía a su hijo porque el hijo no tenía relaciones sociales y estaban preocupados, pero el papá se preocupó cuando fueron llamados de X deporte y entonces llaman a su hijo porque era muy bueno. Pero entonces el hijo ya no se pudo desarrollar porque sus relaciones sociales eran malas. Y entonces de pronto descubre que se habían dedicado 100% al desarrollo de su ejercicio nada más deportivo, no al desarrollo de su ejercicio corporal, mental, emocional, no al ejercicio de su desarrollo interrelacional
Y obviamente ni hablar de Dios, porque ni siquiera existía. Y entonces el hijo, a sus 16 años, voltea y le dice, papá, es que ya entendí, tú querías un campeón, y el campeón siempre está arriba de todos. Y yo siempre utilicé a las personas solamente para subir, y las personas no me quieren, dice, porque yo siempre quiero ser el campeón, yo siempre quiero ser el número uno. Yo siempre, tú me dijiste, tú eres el número uno, tú eres el número uno. Y lo platicábamos en un programa, decíamos, sí somos únicos, pero no somos los únicos. Papá, mamá, ¿qué estás inculcando en las relaciones con los otros en el plano vocacional? Porque luego vas a pensar, oye, y dijeron que iban a hablar de vocación, estamos hablando de vocación integral. Vamos a cerrar con profesión probablemente, con ideas de cómo acompañar a los hijos, pero eso no tiene tanto chiste porque al final de cuentas existe. Pero si tu vocación relacional está mal, si tu vocación con el otro, con mayúsculas, con Dios está mal, si tu vocación con la naturaleza está mal, si tu llamado a cuidar la naturaleza está mal, si tu llamado contigo mismo está mal, te drogas, consumes, te desvelas, no tienes tiempo, no tienes horarios, no respetas tu cuerpo, si tu corporalidad está mal, si has actuado o obrado mal en tu cuerpo, si estás viendo pornografía, si estás viendo probablemente cosas mentalmente que cambien tu razón, si tus emociones no tienes dominio, porque el dominio propio es un regalo que Dios nos da, o sea, dice, tú puedes dominarte, eso es vocación. Y entonces, tu profesión, hombre, es lo de menos. ¿Estarás de acuerdo que te va a ir bien, padre? Sí, aquí un problema de nuestro tiempo también, como comenzábamos esta charla, era en cuanto hablabas de la mentalidad que existe de fondo. O sea, ahorita hay un utilitarismo también, ¿no? Sí, de acuerdo. Que de alguna manera incluso a veces se ha derivado en políticas educativas que llevan a decir la educación tiene que ser para ganar. Sí, sí, sí. Para ser útil. Y el ser útil significa eso, o sea, el que más gane, el que a lo mejor tenga más proyección social. ¿Y cuál es el problema? Que estos no son el fin último. No. O sea, si tienen calidad de medios, no van a dar plenitud, porque para alcanzar la plenitud nosotros tenemos que considerar, como decíamos ahorita, todos estos aspectos, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, aquí nosotros podemos decir, damos este salto de la vocación humana, la vocación cristiana, a la vocación específica, que es el tercer nivel de la vocación. O sea, ya cuando entendí que tengo que vivir para vivir, que tengo una vocación a la santidad, un llamado eterno, sí digo, bueno, vamos a la vocación específica, que sería ahora sí el cómo, ¿no? El cómo. Es decir, hasta ahorita, por decir, quizás lo que hablábamos pudiera resultar un tanto utópico, o a lo mejor en algunas de las familias que nos escuchen, bueno, pues qué bonito está eso, pero ya aquí en la casa, cuando uno convive, a veces los problemas que pueden surgir, pues hacen difícil esto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el camino, no? Ajá. Entonces, aquí es donde desde todo este bagaje que hemos dicho, es decir, desde lo que somos, tenemos que pensar dónde vamos a alcanzar la santidad, hablando cristianamente, o incluso si alguien se queda al nivel humano, dónde alcanza la felicidad. La plenitud, el bienestar, ¿dónde está? Pero alcanzarlo significa no desvirtuar aquello que somos, nuestras tres realidades o cuatro relaciones. Tiene que siempre ser ese equilibrio. Sí. Y aquí en este sentido, nosotros hablamos de la vocación específica. Bueno, pues yo voy a hablar desde mi perspectiva cristiana, católica. Ya la vocación específica se da en ese llamado a la santidad, en el servicio. Sí, de acuerdo. Y entonces la manera en la cual yo voy a servir para alcanzar la santidad. Y pueden ser la vida como laico, la vida matrimonial. Bueno, como laico puede ser matrimonial o soltero. Y luego, aparte de la vida laical, está la vida consagrada y el orden sacerdotal. Sí, que parecieran ser varias formas, pero en sí en dos fundamentos. O sea, desde vivir el celibato mismo, ya sea laico, sacerdotal religioso, o el orden vocacional precisamente no celibato. O sea, es decir, por ejemplo, hay gente que está consagrada, pero no necesariamente está en celibato. Es decir, está casada y se consagró a una orden, pero no está en celibato. Aquí nosotros tendríamos que como que distinguir, ¿no? En el sentido de decir, el llamado a la santidad es de todos, ya que hablamos de estados de vida. Entonces,
el problema es que antiguamente, cuando hablábamos desde la fe o cristianamente, había como que una jerarquía. Sí. Y se decía siempre, no, pues el sacerdote está acá, luego los religiosos y luego ya los laicos. Sí. Pero no. ¿Por qué? Porque al último el llamado a la santidad es para todos. Es igual. Es igual. Entonces, la manera en la cual nosotros vamos a vivir es nuestra manera de alcanzar la santidad. Sí. Que digo, si alguno hay que lo quiera ver a un nivel meramente humano, tendría que ser la felicidad. La felicidad. Y en este caso, es el matrimonio o es la soltería, como laicos. Matrimonio, soltería. Y luego orden sacerdotal, que son los padres, los padres sacerdotes. Y luego la vida consagrada, que son los religiosos. Pero esto, cuando hablamos de vida consagrada, porque al último todos estamos consagrados de alguna manera a Dios, ¿no? De acuerdo. Pero cuando hablamos de vida consagrada nos referimos a aquellos que hacen una profesión de votos. Sí. Que en este caso la pobreza, castidad y obediencia, por decir las órdenes religiosas, los franciscanos, los agustinos, cada una tiene los carmelitas, tienen un carisma. Una carisma, que el carisma es una cualidad propia espiritual de ellos. Exacto. Sí, que se le manifestó a su creador, o sea, es decir, a San Francisco, a Santa Teresa, a San Agustín, o sea, se le manifestó a través de él esas características, ¿no? Sí, aquí hay algo que es muy importante, ¿no? Porque ya cuando entramos en esta cuestión de la vocación específica, va a aparecer una palabra que yo me atrevo a decir es como mágica, ¿no? Uh-huh. Que es la cuestión del discernimiento. Sí, ahí ahora sí entramos a la pregunta es, ¿qué va a estudiar mi hijo? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ahora sí el discernir, ¿no? El discernir, la palabra discernir, que viene también del latín cernere, ¿no? Uh-huh. Es decir, cernir. Ajá. ¿Y qué significa cernir? Es como colar. Como colar. Separar. Uh-huh. Y que eso es precisamente lo que nosotros buscamos hacer, haciendo una introspección, pero una introspección, digo, no únicamente desde nosotros mismos, sino desde lo que somos, pero claro, en toda su, vamos a decir, integralidad, lo que decíamos ahorita, lo que soy yo en mi relación con Dios, uh-huh, lo que soy yo en mi relación con nosotros, en mi relación con la naturaleza, conmigo mismo, lo que soy yo desde cómo pienso, desde cómo siento, incluso físicamente, sí, ¿no? Y ya desde ahí nosotros vamos a separar lo que son mis emociones, lo que son mis pensamientos, lo que es mi manera a lo mejor en la cual me comporto con los otros, y vistas desde esa, vamos a decir, visión de equilibrio, vamos a decir, yo cómo puedo, sí, de alguna manera servir, o a qué es a lo que estoy llamado ya concretamente. Aquí van a entrar ciertamente que todas las posibilidades. Sí. Si nosotros hablamos en este sentido de vocaciones específicas, el pensar, porque esto es algo que no se hace, que por ejemplo un muchacho diga, bueno, yo puedo ser sacerdote. Sí, sí, sí. Que algún muchacho diga, bueno, yo puedo ser religioso. Sí. Incluso esta parte del discernir, esta parte del separar, implica o exige el que se busque conocer más. Porque muchas de las veces nosotros decimos, nos guiamos por la apariencia o por la inercia del contexto en el cual vivimos, y ¿qué es lo que llega a pasar? Como que mitificamos cosas. Y pensamos, no sé, o sea, yo me quiero casar y el matrimonio va a ser miel sobre hojuelas. De acuerdo, pero si no hay vocación, no hay, cuidado. Exacto. Y te lo voy a poner de esta manera, mira, porque pareciera ser que estás hablando de actos propios de iglesia. Y déjame decirte que no. Te voy a poner un ejemplo que he tenido muchos. Yo he visto matrimonios que uno de los dos tenía vocación a celibato o tenía vocación verdadera, o sea, ellos ni siquiera saben, yo lo veo ahí y empiezo a decir, esta persona puede vivir en celibato y está siendo infeliz completamente a la otra, y de verdad tenía esa capacidad. He visto, te pongo el ejemplo de una mujer que luego se casa, tiene un hijo, no funcionó el matrimonio porque aquello era una violencia impresionante, la mujer se divorcia joven y con muchas capacidades intelectuales, aún con mucha juventud por delante, y las amigas le empiezan a decir, oye, mira, y le presentan nombres y demás. Lleva 20 años sola y no sabes lo feliz que es. Sí. Dios le permitió tener un hijo, pero dice, cuando me mandaste a estudiar el tema del celibato, ella no es católica, ella no es cristiana, ella no es, dice, cuando me mandaste, dice, ni fui con mis amigas al café, dice, mira, aquí estoy yo puedo vivir, o sea, yo tengo, y no usaba la palabra consagrada porque no estaba en su vocablo, dice, pero yo puedo vivir solo mi relación con Dios y servirle a Él.
porque entonces hacía su profesión, a lo que se dedicaba, de una manera espectacular. El corazón tiende a la vocación, el corazón va tendiendo, estés donde estés. Entonces, debes de tener mucho cuidado en darte cuenta, en discernir, en agarrar ese colador. Para eso hay consejeros, para eso hay un proceso que a lo mejor al final platicamos un poquito de esto, en agarrar este colador y decir, ¿qué tipo de vida, de qué tipo de forma estoy teniendo? Porque si nací para el matrimonio, como sacerdotes, como pastores, que bueno, el pastor que está casado y demás es un complejo. Tengo un amigo que es pastor y dice, es un error, y lo digo con todo respeto para las iglesias cristianas evangélicas, estoy diciendo lo que me dice un amigo pastor, dice, de verdad que es un error que nosotros los pastores estemos casados, dice. No podemos, o sea, hay un solo Dios, y nuestra esposa es una parte de Dios también, pero no podemos, dice, la verdad no podemos. Yo he dejado de hacer cosas porque mi vocación es más fuerte para con Dios y estoy haciendo sufrir a esta mujer. Dice, pero no me pasa a mí, se nos pasa a muchos. El tema del celibato en los sacerdotes es un tema que a lo mejor después hablaremos, pero es un tema de vocación. Es un tema que cuando estás con un sacerdote que lucha por su celibato, tú como persona que te acercas, te inundas de sus gracias. Hay algunos que cuando hacen la distinción entre vocación y profesión, Sí. refieren a un aspecto que a mí me llama la atención. Dicen, un profesionista es aquel que de alguna manera en ciertos momentos de su vida profesa, ¿no?, algo que ha estudiado, algo en lo cual se ha especializado, pero luego tiene que cumplir con otras funciones. Sí. Es decir, yo a lo mejor como psicólogo, pues voy a realizar las terapias de tal hora a tal hora, pero después tengo que regresar a mi familia y hacer mi rol de papá, hacer mi rol de esposo y hacerlo bien. En cambio, aquí se distingue bien la cuestión de vocación, que es un llamado que baña la existencia, Sí, total. en cuanto a que, por decir un sacerdote, pues de alguna manera está consagrado las 24 horas. Si alguien llega y te dice, oye, tienes que ir a ver un enfermo, pues uno tiene también esa, vamos a decirlo así, obligación moral de atender, ¿no? Y nada de que, claro que aquí hablo entre comillas, porque también ciertamente no dejamos de ser humanos y tenemos que tener nuestros espacios. Y visitas a familia y haces lo que tú tienes. Exacto. Y tienes amigos, pero tu sacerdocio, yo nunca he escuchado a un sacerdote que diga, que lo haga es un problema, pero que lo diga yo nunca lo he escuchado, o que esté dentro del dogma de iglesia, que diga, bueno, lo que pasa es que no te fijes en mi testimonio, tú nada más haz lo que yo te digo y demás. Y las teorías psicológicas, el psicoanálisis, y muchas teorías dicen, no, bueno, no tiene nada que ver mi vida con lo que viene a traer la terapia. Eso es una profesión y se respeta. Sí. Pero un sacerdote dice, bueno, no importa si yo me equivoco, no se importa porque estás bañado, como dices tú, estás llamado. Y cuando ya tu vocación está íntegra, cuando tu vocación está integrada por tu profesión, por tu llamado a la naturaleza, por tu llamado a este misterio del matrimonio o de una vida religiosa y demás, o sea, ahora sí dices, aquí estoy, Señor, en lo específico. Y hay formas, obviamente, de donde los chicos se pueden acompañar y los no tan chicos se pueden acompañar, obviamente, para poder discernir. Porque para ir cerrando esta sección y el programa, al final de cuentas Dios da estos dones para ponerlos al servicio de los demás y tú los vas puliendo con tu libertad. Tú los vas mejorando. Entonces, ¿qué don tengo yo y dónde me van a ayudar a pulirlo más, ¿no? Y aquí en este sentido yo sí quisiera, bueno, también ya casi al terminar, ¿no? Sí. Nomás hacer una aclaración. O sea, cuando nosotros hablamos del hombre en cuanto a lo que es su integridad, decimos que una parte fundamental es Dios. Y ya hablando ahora sí ya en un sentido meramente, voy a decirlo así, desde la perspectiva de mi fe, pues yo puedo decir que la vocación únicamente sale de uno mismo. O sea, si decíamos ya que desde la vida es un regalo el que se nos da, para quien es cristiano es el bautismo, también un regalo que se nos da, también la vocación específica es un regalo que viene de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos a qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y en ese sentido yo veo que nuestro tiempo es uno de los principales problemas. Muchos dicen, es que ya no hay tantas vocaciones, es que hay una crisis vocacional. No,
¿Por qué no hay crisis vocacional? Porque el que llama es Dios, y Dios no puede equivocarse. Dios siempre se compadece de nosotros. Dios de alguna manera quiere que todos los hombres se salven, que lleguemos al conocimiento de la verdad, que lleguemos otra vez hasta Él. Él no se puede equivocar. Nosotros somos los que quizás nos hemos cerrado, retomo los términos costelares, vamos a decirlo así, o constelación en torno al concepto vocación, respuesta y misión. Somos los que no hemos sabido responder, que era el evangelio del domingo pasado, ¿no? O sea, ¿qué tipo de corazón tenemos? Aunque la palabra de Dios, aunque Él venga y nos hable, pues también va a depender de nuestra libertad, pero antes de eso tenemos nosotros que estar abiertos a la escucha, porque hay que entenderlo así, o sea, es un regalo de Dios. La vocación específica es un llamado que Él nos hace, que sí se verifica en mis aptitudes, en mi manera de ser, en mi manera de relacionarme, pero ante todo viene de Él, y eso es clave. Aquí tiene mucho que ver, es la manera como nosotros escuchamos a Él. A mí me llama la atención, y digo, es un problema de nuestro tiempo esto de la escucha. Y de la escucha de Dios, porque yo hice un estudio un poquito sobre el silencio, y se me hacía muy interesante, sobre todo en relación a este tiempo. O sea, tú vas a estudiar comunicación o ciencias sociales con especialidad en comunicación, y haces una tesis sobre el silencio. ¿Cómo? Sí, es fundamental. Pero es que hay algunos que no lo entienden, y luego me decían, bueno, vas a hacer tu tesis sobre el silencio, entonces la vas a dejar en blanco. Entonces, ¿que ya no hablamos? ¿Ya no hablamos o qué? Sí. No, es el papel fundamental que tiene el silencio, y un papel fundamental que tiene el silencio es precisamente en la escucha. Y sobre todo cuando hablamos en esta relación de escuchar a Dios. Y ese es esta sobreabundancia de información, esta sobreabundancia de conexión, esta sobreexplotación de los sentidos, de tantos estímulos a los cuales nosotros nos exponemos, han impedido o han venido a ser como una barrera para escuchar a Dios. Entonces, este es un llamado que yo sí les haría a las familias, les haría sobre todo a los muchachos. Hay que escuchar qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Y ahí termino ya con esto, perdón. No. Siempre me ha gustado también lo que es el canto de las sirenas en cuanto a la mitología, ¿verdad? Sí, va. Me encanta porque, o sea, cómo hablan precisamente de que aquellas aventuras que emprendía Ulises, ¿no? En aquellas barcas, con todos esos marineros, y que de repente se escuchaba el canto de las sirenas, pero ¿qué provocaba el canto de las sirenas? No, pues adiós. O sea, terminaban mal. Muerte. Y eso es lo que iba a participar, efectivamente. Porque ahí era el canto de las sirenas precioso, bello, el canto de las sirenas así que estimulaba. Yo me imagino así los sentidos, me imagino la música de ahora, ¿no? Lo que dicen que... Algo que nos gusta mucho, el canto de las sirenas, algo que... Porque entonces... Pero puro gusto. Puro gusto, porque entonces a un padre le dicen, un padre de familia, sí, vayamos puntualizando el tema, un padre de familia le dice, tu hija tiene aptitudes para estudiar ingeniería civil. Ese es un canto de las sirenas, se acabó. Y oye, y todo lo demás de la vocación, todos los 47 minutos que acabamos de hablar ahorita, se acabó todo, porque nos metimos más al tema vocacional de vivir la vida verdaderamente. Y no te preocupes, la profesión va a llegar. Pero entonces te fuiste con el canto de las sirenas cuando te dicen, vamos a hacerle un test vocacional. No le llames test vocacional ni siquiera, llámale test de orientación profesional. Es un indicativo, pero a tu profesión. No puede que nosotros pudiéramos contenernos a lo mejor en un pequeño test. Imagínate, imagínate, ese test lo habría hecho Dios, definitivamente, porque entonces te diría, vas a ser padre, vas a ser esposo, tienes capacidades, que claro que se puede observar. Como te decía, muchos matrimonios digo, usted no tiene capacidad de celibato, por más que se separen o no se separen, usted va a buscar otra mujer, usted va a buscar otro hombre, Dios le llamó al matrimonio, mire por qué está luchando. O sea, un sacerdote, alguien que está entregado a la vida religiosa, cuando empieza a mover su corazón hacia otro lado, yo lo veo que sufre, padre. Yo lo veo y tiene un miedo enorme de decir, yo no quiero alejarme de mi vocación. Y recula y empieza a fortalecerla de nueva cuenta y pide ayuda. O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente es su vocación. Un matrimonio pide ayuda, un sacerdote pide ayuda, un ingeniero cuando no sabe, pide ayuda en tu profesión. Entonces, yo creo que, queridos amigos, estamos de verdad entrando, y si se fijan, ustedes se han llevado una gran sorpresa, porque dijeron, vamos a ver, y nos van a decir cuáles son los test profesionales más ad hoc, y cómo decirle, hable con tus hijos, habla con tus hijas,
verdaderamente de estos niveles de vocación. Y el último es muy sencillo, tu hijo tiene un don, es muy difícil, yo le llamo vocación parcial, padre, que la vocación parcial sí es, pues si vas a hacer, yo no soy ejemplo de nadie, pero pongo el ejemplo de mi vida, yo soy médico, y luego después me especialicé en adicciones, pero si te fijas, está casi en la misma rama, ¿no? Y luego después como terapeuta, y luego después en psicología social, y luego posteriormente como familiólogo y en el tema de matrimonio, pero es donde mismo. Mi vocación parcial se movió tantito, pero está nada más en mi profesión, que es esta parte. No te preocupes, es muy raro, mi experiencia me dice que es muy raro que una persona que va a estudiar ingeniería se meta de pronto a la facultad de medicina. Se va a meter a psicología, se va a meter a lo mejor a ciencias químicas, o se va a meter probablemente a una ingeniería bioquímica, pero ya está muy cerca su vocación parcial o su profesión. Pero ya hay una misión, ya hay unos dones ahí especiales que obviamente habrá que ayudarle y habrá que acompañarles. Una de las bendiciones de los papás, como papás que tenemos, es que el hijo diga: papá y mamá me acompañaron a armar el plan de Dios en mi vida, padre. Así es. Concluyendo esa parte de lo que decíamos del canto de las sirenas, o sea, hay una clave ahí, ¿no? O sea, el canto de las sirenas, eso que atrae, sí. Eso que estimula, y digo, tantos estímulos que hay hoy en día, pero que al final no te conduce a nada. Entonces, ¿qué pasaba con esos marineros? Se arrojaban a encontrar a las sirenas, pero como no sabían, no podían nadar para siempre, entonces morían, o se golpeaban en una piedra, o morían ahogados. Sí, ellos decían que las sirenas se los comían y que eran monstruos y que eran... Exacto. Pero terminaban muertos. Ahogados. En cambio, aquí sí hay que ver la diferencia. Cuando nosotros hablamos de la voz de Dios, si queremos incluso utilizar una alegoría, el canto de Dios. Sí, va. Nosotros podríamos decir, qué diferente es al canto de las sirenas, porque mientras que el canto de las sirenas conduce a la muerte, el canto de Dios es un canto a la vida. Pero ya no hablamos de una vida meramente humana, sino de una vida con Él, una vida en plenitud. Entonces es eso precisamente lo que da la razón última de aquel por donde vamos a caminar, ¿no? Entonces, pero escuchar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? Y eso es algo que sí, los papás que nos están escuchando, hay que inculcárselo a los hijos. O sea, no pienses nomás tú qué es lo que necesitas. No pienses tú nomás qué es lo que a lo mejor necesita la sociedad y dónde puedas sacar más provecho, no. Piensa qué es lo que Dios quiere de tu vida. Sí, callen un poco, ¿no? O sea, callen para que puedan hablar y escuchar. Callen, o sea, de verdad, papás, mamás, callen un poco, no se preocupen tanto y ocúpense en callar. Sí, hay un libro, yo creo que tú lo leíste, que es El arte de callar, del abate Dinor, donde vienen las leyes del silencio, inclusive, y él mismo dice: hoy se escribe de todo y de nada, claro. y se escribe sin ninguna intención de ayudar al otro. Hay que aprender a callar, eso es fundamental en la vocación. Quiero terminar con una idea, padre, y nos ayudas al final con un resumencito de un último mensaje. Mucha gente dice: ¿y cómo le hacemos? Mira, hay formas de acompañar para entender la vocación. Y cuando lo hacemos, vamos a la vocación integral. El ser humano está dado por una misión que hemos visto hoy, pero también el ser humano está dado por pasión. O sea, nosotros somos pasionales, mas sin embargo no podemos vivir de la pasión. La misma palabra dice pasión, muerte y resurrección, pero es decir, la pasión te lleva a la muerte, quién sabe si resucites. Sí. La pasión, no podemos vivir de la pasión, pero la pasión nos mueve, nos impulsa, nos hace que seamos, y hay una pasión que te gusta, que te encanta, pero también hay una misión. Hay esta parte de la profesión que es muy fácil de describir. La profesión es lo más sencillo de describir. Y por último, hay como una vocación parcial que nos da todo junto el sentido de propósito, y puedes ir acompañándote en alguien que te diga: ayúdame a descubrir estas áreas de mi vida, que son los niveles propios que el Padre ha dicho también, desde el llamado a la vida, la vocación, que es la vocación humana, la vocación cristiana, la vocación obviamente específica, estos niveles que se puede ir acompañando, y necesitas la compañía. Y esto, por impresionante que parezca, siempre que empezamos un proceso de vocación, aunque sea tardía, un ingeniero que no tuvo que ser ingeniero, alguien que apenas va empezando como sea, lo que primero que le pedimos es: ya no hagas nada, ya no sufras, cállate, déjate acompañar, y luego vamos viendo, y luego ya empezamos una serie de preguntas,
bien interesantes, donde el mundo precisamente va acompañándolos. Entonces, hemos entrado muy de lleno a este tema de la vocación. Padre, ¿algún último mensaje? Sí, claro. Bueno, ahorita, digo, me venía a la mente a propósito de lo que decías. Hay un documento que es preparatorio a un sínodo que hubo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y en este documento preparatorio, cuando hablan acerca del discernimiento, dan 3 pasos que, digo, no nos va a alcanzar ahora a hablar, pero son reconocer, interpretar y elegir. Ahí está. Reconocer, interpretar y elegir. Quizás, ojalá que después hubiera otra oportunidad de meditarlo, lo hacemos. Pero sobre todo el que nosotros nos quedamos pensando, ¿no? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué tengo que reconocer? ¿Qué es eso que me hace feliz? Pero si eso que me hace feliz únicamente en mi relación conmigo mismo, o es en un sentido pleno, o sea, y ya eso ya es el segundo paso de interpretar. O sea, ya aquello que hay en mí, todo aquello que yo vivo, todo aquello que yo siento, todo aquello que yo pienso, ¿qué tanto es la interpretación? Me construyen como humano, y ya al final nosotros, después de hacer ese discernimiento, elegimos aquello a lo mejor que en el fondo no es algo que me construye, pues quizás desecharlo, o si convertirlo, ¿no? Que sea algo que realmente me vaya a hacer bien. Quisiera terminar únicamente diciendo una cosa: todos tenemos vocación y todos somos animadores vocacionales. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos una responsabilidad social. Y en esa responsabilidad social es, yo tengo que ayudar también al otro a descubrir su vocación. Entonces, quiero aprovechar para hacer también la invitación. Sí, adelante. El próximo 27 de julio, del 27 al 31, vamos a tener una experiencia vocacional para el seminario. Es decir, el seminario es el lugar donde se forman los sacerdotes, y ahí se haría la invitación para todos aquellos jóvenes católicos que tengan su fe, vamos a decirlo así, bien cimentada, y que quizás, pues al escuchar hablar de Dios, sientan ese gusto, sientan esa plenitud, que incluso tengan la inquietud, ¿no?, de ser sacerdotes, para que participen. Se llama preseminario esta experiencia. Va a ser únicamente un día por la mañana. Perfecto. Debido a la contingencia. Entonces, el lunes 27 va a ser para la región Llanos, martes 28 va a ser para la región Zacatecas, miércoles 29 va a ser para la región norte, todo lo que es desde Rodeo para arriba de la arquidiócesis, y también para la región Santiago-Papasquiaro. El jueves 30 va a ser para la región de aquí de Durango, y ya el viernes 31 nosotros les enviaremos los resultados. Esto es para el seminario menor. ¿Qué es el seminario menor? Es la preparatoria. Entonces, si algún hombre un muchacho va terminando la secundaria y le llama la atención esto de la vida sacerdotal, no tenga miedo. Pero digo, todos somos animadores vocacionales. Quizás a lo mejor ahorita no nos ve un muchacho de tercero de secundaria, pero quien nos ve, conoce a alguien que está en tercero de secundaria, invítelo. Vaya, o sea, al final de cuentas, hazlo con miedo, pero hazlo. O sea, ve, acércate, y hay una gran oportunidad, obviamente, también, si hay un llamado vocacional. Exacto. Ahí, que eso sería fabuloso. Y lo último, el sábado 1 y domingo 2 de agosto, también va a ser el preseminario para el curso introductorio del seminario mayor. Ya el seminario mayor. Exacto. Ya ha terminado preparatoria. Terminando la preparatoria. Ajá. Entonces, igual, nosotros muchas de las veces, pues a nuestros sacerdotes los queremos. Nuestros sacerdotes han sido importantes, algunos en la vida, ¿no? ¿Quién nos ha bautizado? ¿Quién nos ha dado un consejo? A veces nosotros también nos entristecemos y vemos algo negativo de un sacerdote. Pues nosotros somos los promotores. Los sacerdotes no es que vengamos de otro universo, sino venimos de las familias. Entonces promovamos nosotros juntos las vocaciones, y la promoción implica también la oración. Oremos por las vocaciones de tal manera que pues se sigan formando buenos sacerdotes que puedan pues dar testimonio, ¿no?, de la vocación más grande que el ser humano puede tener, que es la vocación a la santidad, y el hecho de sentirse amados por Dios, y ese amor que se concreta en un llamado que Él nos tiene para cada uno de nosotros a participar pues de su plenitud. Sí, el ser humano es igual en cualquier lugar del mundo, y siempre estamos llamados a regresar y decir, mira cómo ayudé a tu plan. Sí. Es un orgullo ser tu hijo, el hijo de Dios. Mira cómo ayudé aquí en esta profesión o en esta acción que yo hice específica según la libertad y los dones que me diste.
Pues bien, amigos, de verdad muchas gracias. Yo creo que sí vamos a aperturar unos 2, 3 programitas más en este tema de vocación y otros temas que obviamente vamos a ir hablando también. Hoy hablamos de estas formas de vivir la vida, la vocación de la persona, y nos encuadramos en la vocación más profunda, que es precisamente el llamado a servir a Dios, pero también obviamente en la profesión, que es bueno que encuentres una profesión. De verdad nos ha dado mucho gusto que nos hayas escuchado otra vez. Me da gusto que poco a poco ya estemos creciendo más en esta comunidad de Hablemos con Sentido Humano. Pasa los mensajes, me han dicho, ya lo pasé a una amiga, un hermano, qué padre, o sea, porque juntos vamos caminando y aparte son temas que tú nos has pedido y que tú nos has solicitado. Y bueno, padre, no nos resta más que mandar algunos saludos, que aquí te mandan muchísimos saludos. Dice, qué gusto saludar al padre Emerson, Héctor Morán, Diana Montenegro, un beso a mi esposa, dice, saludos al padre, Lili Gamboa, saludos al padre, Fer Rodríguez, padre Emerson, qué gusto verle, Ivonne del Real, muchos saludos al padre Emerson, igual Patricia Franco, gracias por compartir, padre Emerson. Ya creo que respondimos un poquito cómo ayudar a los hijos a encontrar su vocación, o tendrá que ser una búsqueda personal. Es personal pero en compañía, sí, como dijiste al final, o sea, solos no, solos hay muchos errores vocacionales. Nadie elige su vocación en soledad. Yo siempre les digo que Dios es un Dios de comunidad. O sea, no es claro que puede haber un llamado como el de los santos, ¿no? Así como don de locución, ¿no? Que Dios me habló, pero bueno, eso son cosas así ya muy misteriosas. O sea, no, acompaña a tu hijo. O místicas también. Veamos. Bueno, místicas, le quito la palabra mística, o sea, acompaña a tu hijo, acompaña a tu hija. Y gracias, muy claro, dice Clara Corrales, qué riqueza escucharlos, un abrazo. Padre Emerson, qué bendición escucharlos, le mandamos saludos, gracias porque presentas estos contenidos tan valiosos. Pati Monreal, qué tema tan maravilloso, como siempre aprendiendo. Saludos desde Simón Bolívar, un saludo allá que es diócesis de La Laguna, ¿verdad? Sí, pues un saludo, hombre, estamos trabajando en lo mismo. Sí, Cintia Liz, ¿cómo saber exactamente la vocación que debo elegir? Pide ayuda, Cintia. Sí, o sea, la vocación ya está, es el llamado, pero pide ayuda y lo podemos platicar y te podemos guiar con alguien. Jesús Quiñones, gracias por ampliarnos las visiones de los niveles de vocación, más porque hay muchos adolescentes ahí, tema profundo y muy bien planteado, saludos a ambos. Tengo que aprender a callar, dice Patti, qué gran programa, gracias por sus enseñanzas, me llevo el silencio para escuchar en mi interior. Recuerdan el reconocer, el interpretar y elegir. Perfecto, ahí ya se lo ponen ahí. Almanelli, un saludo a Almanelli Castellanos, excelente tema. Claudia, gran tema, gracias padre Emerson. Qué buenos invitados, dice Carlos Manuel, un fuerte y fraterno abrazo al padre Emerson de Jesús Cárdenas, ahí te etiqueta, muy buen programa, excelente programa. Saludos al padre Emerson. Ana María Bayona, muchas gracias por dar luz para seguir esa búsqueda personal y en la asistencia a los hijos. Magda Piedra, saludos al padre, y así, bueno, vienen así algunos saludos, tienes ahí tu público, padre, que ya tienes ahí tus seguidores, y qué padre que está todo esto. Pues, de verdad, gracias, esperemos que hayamos acompañado un poquito más en la vida, que esa es la función de este programa. Hablar con sentido humano es poderte acompañar en la vida un poquito. Y bueno, no nos resta más que despedirnos y recordarte, mañana viernes, padre, tenemos un programa igual en punto de las 12, que es Construyendo Héroes. Estamos hablando del heroísmo cotidiano, cómo se va construyendo un héroe, algo que ha encantado, porque vamos viendo cuáles son las vicisitudes y cómo también hacer las cosas mal y cómo salir de esas cosas para construirnos en un héroe, cómo las personas que a veces hacemos actos inadecuados nos volvemos en personas buenas. Mañana, no te lo pierdas, punto 12 del día, y el sábado tenemos Espiritualidad que Construye con el padre Héctor Frías, y los vamos a estar esperando, y el lunes Buscando en tu Mente. Entonces no nos resta más que saludarles, un abrazo, recuerden que quedan grabados, y un último anuncio, ya están en YouTube, búscalo, ahí en la página de YouTube, ya están grabados para que los compartas, y pronto vamos a empezar a hacer una promoción, y bueno, no nos resta más que saludarles, invitarles, aún hay espacios para un diplomado de resiliencia que estamos teniendo. Me preguntaron, oye, ¿no lo promoviste ayer?
Bueno, pues hoy lo promuevo. Un diplomado en resiliencia, quedan todavía 5 espacios, gracias a Dios ya se llenó, es un diplomado el 8º año de platicar de esta capacidad que tenemos de reconstruirnos. Si es una capacidad, vuelvo a insistir, no es una filosofía, no es una teología, no es una capacidad, es como si fuera un diplomado de cómo caminar, hombre, o cómo ver, o cómo escuchar. Pues es un diplomado de cómo nos construimos después de la adversidad. Pues bueno, muchas gracias, que pasen un buen día, hasta la próxima, nos vemos mañana. Gracias, padre. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Bye.